Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mel. Hola, buenas tardes. Me parece. Buenas tardes. Sus cámaras, por favor. Ariana tiene pereza el día de hoy. Muy bien, chicos. Vamos a empezar la clase de hoy con el siguiente tema. Tenemos como tema en sí principal lo que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Tienen algún conocimiento referente a este tema? No, Miss. Bien, vamos a empezar entonces con la explicación de este tema referente a la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra fue un conflicto en sí militar global donde se desarrolló entre los años 1939 hasta el año 1905. En sí fue un conflicto más allá, fue un conflicto más grande, que en sí hubo diversas destrucciones en toda la historia en sí. Esto empezó lo que fue el 1 de septiembre, donde se inició esta Segunda Guerra Mundial, donde Gran Bretaña en sí y Francia se declararon la guerra, le declararon la guerra a Alemania. Tenemos dentro de esta guerra que se ocasionan diversos procedimientos. Uno de ellos fueron sus antecedentes, cómo fue que se realizó esta Segunda Guerra Mundial. Por favor, María José, lea lo que es antecedentes. Desde 1935, Alemania se rearmó y contravino el Tratado de Ver- Versalles, rea- reanu- reanudó el servicio militar obligatorio y se lanzó a producir aviones, tanques y armas modernas. La industria armamentista permitió a Alemania superar la crisis económica y el desempleo. Sigo. Siga. Alemania constituyó con Italia y Japón un eje político y militar, sin que las otras potencias pudieran evitarlo. Se lanzó a la expansión territorial para consolidar su imperio. De, de mina- Deminado por la raza aria y la lengua alemana. Anexó Austria e invadió Checoslovaquia, firmó con la URSS un pacto de no agresión. Cuando invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra. Gracias, María José. Una de las causas en sí, lo que provocó esta guerra, fue una de estas, en sí, las principales causas que provocaron esta guerra, fue lo que fue la agresiva expansión territorial que tuvo Alemania en ese momento. Por eso, en sí, fue lo que dio inicio a esta Segunda Guerra Mundial. Tenemos también cómo se inició esta guerra. También tenemos, por favor, lea, Ariana. Los alemanes hicieron una guerra relámpago y derrotaron a los palacios en pocas semanas. Luego, en solo 8 meses, conquistaron 8 países europeos y controlaron otros tres. Francia se rindió y los alemanes ocuparon París. Italia también entró en la guerra e invadió varios territorios en Europa y África. Gran Bretaña era el único país que resistía el avance alemán, dirigido por Washington Churchill. eh, Logró impedir que los nazis desembarcaran en su territorio, pero sus ciudades fueron dañadas por bombardeos alemanes. Los dominios y colonias del Imperio Británico entraron también en la guerra a trompas de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, Sudáfrica,
y otras dependencias combatieron en varios frentes. En el Atlántico hundían gran cantidad de barcos británicos y de sus aliados. En 1941, el avance alemán llegó a su apogeo a pesar del pacto de no agresión germano-soviético. Hitler atacó a la URSS por sorpresa ese año y en 3 meses. Sus fuerzas avanzaron hasta cerca de Moscú, Leningrado y Stalingrado. Gracias, Ariana. En sí, cuando se inicia esta guerra, fue que los alemanes hicieron en sí una guerra relámpago, como lo llamaron en ese momento, donde pudieron derrotar los que son a los polacos en pocas semanas en sí. Luego de esto, Gran Bretaña en sí era el único país que resistió a lo que son a estos ataques y los diversos avances que tenía eran dirigidos hacia otras ciudades donde fueron también dañadas, fueron destruidas. Estos dominios en sí, estas colonias en sí, estos imperios británicos entraron también en lo que es la guerra. Dentro de esto también están los atlánticos, los submarinos, los alemanes, donde gran cantidad de ellos eran barcos británicos en sí que aportaban a lo que es la guerra al inicio de esta guerra. Luego de este inicio de la guerra vino lo que es un conflicto en sí mundial. ¿Cómo se realizó este proceso, conflicto mundial? Por favor, lea Nicole. Nicole, Madeline, por favor, lea. Un conflicto mundial. Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos se mantuvo fuera del conflicto, pero envió suministros y armas a Gran Bretaña. También restringió el comercio a Japón e intentó parar su política expansionista en el Asia-Pacífico. Finalmente, entró a la guerra en diciembre de 1941, cuando las fuerzas japonesas bombardearon sorpresivamente la base naval norteamericana del Pearl Harbor, en Hawái, en solidaridad con Estados Unidos. La mayoría de los dos países de América Latina declararon la guerra a los países. Siga. Mm, Del eje, su principal aportación fue la venta de alimentos, materias primas y artículos manufacturados. Brasil contribuyó con esfuerzos militares al esfuerzo bélico. Japón se proponía expulsar a Estados Unidos y a los países europeos de sus colonias de Asia y el Pacífico para expandir sus territorios, obtener material prima para su producción. Luego Pearl Harbor fueron Japón y conquistaron las Filipinas. La Gracias, península Madeline. de Gracias, Madeline. Adamaris, por favor, siga. Adamaris, ¿Cuál de todas? siga a continuación de lo que estaba leyendo su compañera. Mm, La península ya. La península de de Malaca, Malaccas, John, Sumatra, Java, Borneo y otras islas indonesias. Además, ocuparon Tailandia y partes de Birmania. El conflicto se extendió a Indochina y
Oceanía, China continuaba en guerra civil y par- partici- parcialmente Parcialmente, ocupada. La guerra se había extendido al sur del medio Terráneo, donde com- convi- no, combatía. combatía alemanes e italianos contra británicos por el control del norte de África, especialmente del canal de Suez, clave de acceso a la India y al Extremo Oriente. Gracias, Adamaris. Cuando sucedió lo que fue un conflicto mundial en sí, los Estados Unidos en sí se mantuvo fuera de este conflicto. Él no aportó, pero envió suministros y armas a Gran Bretaña para que ellos se puedan defender mediante lo que hubo esta guerra, ¿verdad? También Japón intentó lo que es parar esta política en sí, donde en Asia y el Pacífico finalmente entró en lo que es la guerra en diciembre de 1941. Luego la solidaridad que hubo de Estados Unidos hacia la mayoría de los países que estaban en guerra en sí, dentro de estos países encontramos a lo que son sus principales aportaciones que fueron para que estos países que estaban en guerra se pudieran defender uno del otro, donde el cual fueron que aportaron con diferentes alimentos, materias primas, artículos manufacturados. También contribuyó Brasil dentro de esta guerra, contribuyó también Brasil, lo que son fuerzas militares, mandando su equipo de militares de este país de Brasil para poder, para poder estar en esta guerra, poder defender lo que es en sí, lo que pertenecía a lo que es esta guerra en sí. Japón también se proponía expulsar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era uno de los países europeos que en sí estaba por expandir sus territorios y poder obtener más materias primas para su producción. En sí, Japón quería que Estados Unidos sacarlo fuera de lo que son de estos países para que ellos pudieran tener más producción en sí. Luego de esto vinieron los que son las guerras en sí, donde ya se extendió lo que es en el sur del Mediterráneo, donde combatían en sí los alemanes e italianos contra los británicos. Es decir, que los alemanes y los italianos estaban en guerra con los británicos en sí, donde fue un control de África, especialmente por el canal de Suez. Esto fue lo que provocó un conflicto en sí mundial en general. Luego de esto también vienen lo que son los frentes de guerra en sí. Por favor, Matías, lea. Matías, La siguiente, Miss, la de las frentes de guerra. sí, los frentes de guerra. Ya. En 1942, con la entrada de Estados Unidos y la URSS en la guerra, los dos bandos quedaron definidos. De un lado, Gran Bretaña y su imperio, y la URSS y los Estados Unidos. De otro lado, Alemania, Italia y varios países europeos que los respaldaban junto a Japón. Desde los dos frentes, los aislados de Alemania, que se rindió en mayo de 1942, luego del suicidio de Hitler. En el Pacífico, los estadounidenses avanzaron a Filipinas y otros países hasta llegar cerca del archipiélago de Japón. No, al archipiélago japonés, para forzar al Japón a rendirse. El gobierno norteamericano lanzó las bombas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, bombas atómicas. Japón se rindió el 14 de agosto de 1945. Gracias, Matías. En sí, cuando hubo lo que son los frentes de la guerra, como aquí dice, la URSS significa lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en general.
Esto indicó que ambos bandos en sí quedaron definidos lo que son en sí, lo que es Gran Bretaña y su imperio, mediante la unión de las repúblicas socialísticas y soviéticas y los Estados Unidos. Por otro lado, también lo que fue Alemania, Italia y varios países europeos que en sí los respaldaban junto a Japón. Estos apoyaban lo que son los frentes, lo que son los aliados. Luego llegaron los que son los aliados a poder defender lo que es Alemania, donde se rindió en mayo de 1945. Luego ya de esto, el Pacífico estadounidense avanzaron a lo que son a las Filipinas para poder forzar a Japón y poder en sí mediante ya de esos, ¿cómo les digo? Mediante esa guerra, estos estadounidenses avanzaron en lo que es a Filipinas hacia otros países para poder llegar hacia lo que son los japoneses en sí. Ya después de lo que hubo, este proceso que hubo, lo que es lo que es mediante esta guerra, ya vinieron los que son los últimos días de la guerra. ¿Cómo fue que sucedió? ¿Qué pasó ya en los últimos días de la guerra? Por favor, Nicole, Cuan- lea, por favor. Cuando la final de la Guerra Mundial estaba claro que Alemania y Japón serían derrotados. O sea, Italia ya se había rendido. Los aliados comenzaron a discutir la organización del mundo. En la posguerra hubo dificultades ya que las potencias más fuertes, Estados Unidos y la Diga, dicen cómo se lee eso de la R, la CC. es Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas. Pública querrían aplicar en enfermedad de conciencia mundial. En febrero de 1945, en la conferencia de Yalta, Península de Crimea, sucesivamente que reunieron Franklin Roosevelt por Estados Unidos, Winston Churchill por Gran Bretaña y José Stalin por la USA, discutió sobre la ocupación y de desarme de Alemania y la creación de un organismo internacional destinado a la sensación de la paz. En el futuro aparecieron diferencias y no se llegó a conclusiones definitivas. Gracias, Nicole. Luego lo que pasó en los últimos días de esta guerra fue que en febrero de 1945 fue que mediante esta conferencia que se dio en el Yalta, lo que es la península de Crimea, en lo que es la Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas, se refiere que se reunieron estos gobernadores en sí, que son Franklin Roosevelt por Estados Unidos y Winston Churchill, que fue por Gran Bretaña en general. Fueron los que representaron también José Stalin por la Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas. Estos se unieron para poder discutir lo que es sobre la ocupación y sobre el desarme, que es lo que sucedió en Alemania, para poder crear una nueva organización para luego de esta derrota, lo que fue ya de Alemania, se hizo una nueva conferencia en sí para en sí hallar algunos acuerdos para poder practicar lo que es la Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas en general. Luego de esto, lo que es la Unión Soviética logró detener el avance de los alemanes
en 1942. También con el tiempo, con el paso de los tiempos, estos aliados dominaron en lo que es el ataque submarino en lo que es el Atlántico. También por ser una enorme maquinaria de lo que representa lo que son los submarinos. Estos submarinos industriales fueron especialmente realizados por los Estados Unidos, que en sí logró vencer al eje de lo que es de los alemanes, donde introdujeron también lo que fue el conflicto de armas, armas modernas, donde utilizaron lo que son los cohetes, los aviones y las reacciones y poderosos submarinos en sí, que ayudaron para poder finalizar lo que es esta Segunda Guerra Mundial. Luego ya vino, como pueden observar, aquí hay imágenes, cómo fue en ese momento lo que es la guerra. Tenemos aquí imágenes representando, como pueden observar, ataque de los japoneses en 1941, cómo fue representativo en ese día, lo que pasó ese día, cómo fue esa guerra en ese momento. Luego también tenemos a los que son los soldados alemanes, cómo se enfrentaban en sí para poder defender en sí su país, lo que ellos en sí estaban de acuerdo, que por ese conflicto no estaban de acuerdo, por un desacuerdo en sí, fue lo que inició esta Segunda Guerra Mundial, donde cada uno de estos países defendía su país en sí, en general. Luego también tenemos lo que son las tropas de lo que es la Unión Soviética, donde que fue en el año 1945, donde ya se dio fin lo que es a esta Segunda Guerra Mundial. Luego de esto también hubo ya, de lo que pasó esta Segunda Guerra Mundial, hubo en sí lo que es un mundo destruido mediante lo que pasó esta guerra. Este mundo destruido tanto dejó lo que son edificios destrozados, su sociedad en sí, su humanidad, en lo que las personas que vivían en cada país estaban, también había algunas personas que fallecieron, otras personas heridas. Ustedes ya saben lo que es lo que viene después de una guerra, ¿verdad? Eso ya lo vimos en clases pasadas. Lo que viene después de una guerra, lo que llamamos como posguerra. Ustedes ya saben qué es lo que se presenta después de una guerra. Por favor, María José, lea lo que es un mundo destruido. La mayoría de los estudiantes tienen su cámara apagada. Un mundo destruido. El balance humano de la guerra fue dramático. 60 millones de muertos, innumerables lisiados y traumatizados, hogares deshechos y pueblos arrasados. Las ciudades europeas, sobre todo las alemanas, fueron destruidas, lo mismo que las vías férreas, puertos, fábricas, aeropuertos, etcétera. Se descubrieron campos de concentración y de exterminio creados por el régimen nazi para mantener preso y liquidar a sus adversarios y a quienes consideraban inferiores. Por orden de Hitler y la alta cúpula nazi, fueron asesinados varios millones de judíos, gitanos, comunistas, socialistas, personas democráticas. Se mató a muchos inocentes, incluidos niños, mujeres y ancianos. Gracias, María José. Cuando ya hubo este mundo destruido luego de la guerra, ustedes ya saben qué es lo que viene después. La posguerra, La creo que posguerra, la posguerra. Muy bien, viene la posguerra. Después, cuando ya se termina una guerra, vienen los procesos en sí, lo que conlleva a una posguerra. Eso ya vimos en clase pasada. ¿Qué es lo que conlleva o cuál es el procedimiento después de la guerra, la posguerra? ¿Cuáles son los acontecimientos que vienen en esta posguerra? O sea, la reconstrucción o sea, de los lugares, tratan de reconstruirlos de vuelta, o sea, de armarse entre todos, aunque también hay veces en las cuales hacen como que unas casas que no son
de ese material, son como de otro material, no me acuerdo, como carpas, algo así. Ya, muy bien, Matías. Ariana, por favor, lea lo que es situación de posguerra. El fin del enfrentamiento militar sacó a la luz nuevos problemas. En Europa se gestaban dos bloques de países. Por un lado, los occidentales aliados de Estados Unidos que reorganizaron sus economías capitalistas. Por otro lado, los del bloque soviético que adoptan regímenes comunistas. Alemania se dividió en cuatro zonas de ocupación de aliados. Luego la zona norteamericana, británica y francesa conformaron la República Federal de Alemania y la zona soviética de la República Democrática Alemana. En el Medio Oriente afloraron conflictos que venían gestándose. Siria y Líbano pedían independencia de Francia. Palestina quedó bajo control británico en medio del enfrentamiento entre árabes y creciente cantidad de judíos que llegaban. Varios países de África demandaban la independencia. India, la Gracias, mayor. Ariana. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Antes también tenemos que tener en cuenta que en esta Segunda Guerra Mundial también se escuchó lo que es la bomba atómica en sí. Esto fue lo que habla en sí de lo que es esta guerra cuando ya había terminado en lo que es en Europa, pero en Estados Unidos siguió su enfrentamiento con Japón en el Pacífico. Luego se observaron diversos efectos en sí devastadores de lo que provocó lo que es esta bomba atómica, donde en sí se criticó duramente a los que son los usos, en sí calificaron como crimen en sí, cuando lo que provocó lo que es esta bomba atómica, donde murieron en sí diversas personas, donde también la radicación en sí se manifiesta por ahora en lo que son enfermedades en base a lo que fue esta bomba atómica. También fueron provocados fueron en sí, realizaron daños en sí, provocando lo que son enfermedades en sí hacia las personas. También hubo en sí un motivo por el cual Truman al lanzar la bomba fue en sí que la respuesta es que necesitaban considerar el papel de lo que es su superpotencia en general para lo que es su país. De tanto que sí, e intentaban dar un mensaje hacia el mundo, especialmente en lo que se refiere a la Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas y a Europa en sí, lo que es en Estados Unidos el estado más poderoso del mundo. Luego también tengan presente que también se presentó lo que fue esta bomba atómica. ¿Qué ocasionó esta bomba atómica? Fallecidos. Ya. ¿Qué más? Esta bomba también provocó. Algo, Enfrentamientos. estancamiento, algo así mental. Ya, provocó enfermedades. Esta bomba atómica provocó también, aparte de provocar personas fallecidas, personas heridas, también provocó enfermedades. Mediante estas enfermedades fueron en sí los daños de tejidos, provocando también lo que es el cáncer. Esta bomba atómica también provocó lo que es el cáncer para el sí ocasionó diversos problemas se ocasionaron después de que tiraran esta bomba atómica. Ya luego de esto, ya lo que es la situación de la posguerra, ya en sí es representativo a lo que es ya formar lo que es un nuevo país, volverlo a reconstruir. Cada país que en sí participó en lo que fue esta Segunda Guerra Mundial debió tuvo en sí la única opción de poder reconstruir lo que es su país en general. Como observan aquí, después, en pantalla, después lo que fue ya la Segunda Guerra Mundial, ya cuando terminó, ya esto es una imagen, lo que representa ya después de lo que la terminación de la guerra, cómo quedó el país en sí, su destrucción en sí. Esto fue la representación cuando tiraron lo que es la bomba atómica que destruyó, que fue en el año 1945.
Ese fue el año también donde tiraron lo que es la bomba atómica. Luego de eso, Latinoamérica y la guerra. Luego de eso, luego también vino lo que son los bombardeos en sí, representados en el año 1942. También vinieron lo que es la Organización de Naciones Unidas, donde se representaba por medio de fundaciones. Luego vinieron lo que son los funcionamientos, es decir, lo que es la ONU, que es la Asamblea General, que agrupa a todos los Estados miembros en sí, que en sí tuvieron representando lo que es y hablando de todo de lo que pasó, de todos los problemas mundiales que hubieron en ese entonces. Aquí hay una representación del Consejo de Seguridad de la ONU en 1945, lo que pasó después cuando se reunieron los diversos miembros para poder hablar sobre la situación, sobre los problemas mundiales que existían en ese momento. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema de hoy? No, Miss. ¿Está todo claro? ¿Qué les pareció? ¿Qué aprendieron el día de hoy? Yo más aprendí del conflicto mundial que fue de ventas de alimentos, materias primas y artículos manufacturados. Y que hubo equipo de militares para poder entrar a la guerra. Hubo soldados también. Ya, muy bien. ¿En qué año fue que empezó esta Segunda Guerra Mundial? En 1945. No, ahí terminó. Mil Ahí novecientos cuarenta y empezó. dos creo que fue Miss. No, sí, pues, 1941. no, no es adivinanza. En En 1041. 1935, 35 no era. 1930 y 9 creo que es Miss. 39. En 1939 hasta el año 1945. Muy bien, chicos, les voy a explicar lo que van a hacer como actividad y la tarea porque se nos termina la clase. Van a elaborar en su cuaderno un esquema similar a como están observando aquí, donde van a ordenar los antecedentes que llevaron al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, según el ejemplo. Tenemos como el primer ejemplo de este esquema, tenemos industria armamentista de Alemania, que sigue siguiendo un esquema, siguiendo un orden, ustedes van realizando en base al esquema que tienen ahí, o ustedes pueden realizar su propio esquema, no hay problema en eso. A ver, no, solamente ese tienen como tema. Ya, esta va como tema también, rapidito. Explica, complete las razones que tuvieron los diferentes países para participar en el conflicto, los diferentes países que participaron en esta guerra en sí, o los que en sí ayudaron a esta guerra, a diferentes países para que se puedan defender. Tenemos dos actividades, recuerden. La primera, ordena, elabora en tu cuaderno, y la segunda es explica, completa las razones. En la tarea solo me van a hacer esta tarea. Realiza una línea de tiempo con los principales enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en 1941? ¿Qué pasó en 1942? ¿Qué pasó en 1943? ¿Qué pasó en el año 1944? Y hasta el final de la guerra, que fue en 1945. Van a realizar una línea de tiempo según las fechas que están aquí, por favor. ¿Cuántas actividades tienen? Dos actividades y una tarea. Ya, muy bien. Solamente esta es la tarea. La actividad es, esta que está aquí es